El día de hoy tenemos una charla que se llama La innovación social como palanca del desarrollo regional, como estrategia de desarrollo regional, y nosotros lo veríamos como una oportunidad de desarrollo regional. Nos acompaña el ingeniero Antonio Tejonar, que es el presidente de InMovimiento, que es una consultoría especializada en proyectos de desarrollo. Sin más preámbulo, le solicitamos a Antonio Tejonar que haga una breve presentación de su currículum, lo escuchamos nosotros atentos e iniciamos la plática. La plática está programada en 45 minutos, a las 12:45, 12:45, 12:50, y dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Entre tanto, ustedes pueden ir anotando en el chat las preguntas para que nuestro ponente pues las vaya revisando, nosotros las vayamos viendo y pues así estaremos en esta dinámica. Bienvenido, Toño, bienvenidos todos. Adelante, por favor. Gracias, Tocayo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por el tiempo que se dan para escuchar esta plática. Pues no voy a hablar mucho de mí porque además hay muy poco tiempo y la verdad es que yo soy un entusiasta en estos temas de innovación. InMovimiento nació hace 10 años intentando hacer innovación social. La verdad es que debo de decirles que hace muchos años, o en esos años, mejor dicho, nos fue bastante mal. Ya luego les contaré los vericuetos de estos temas y acabamos haciendo innovación pues un poco más empresarial y cuestiones vamos a decir, más tradicionales de la innovación. Y con el tiempo lo que se volvió interesante es que empezamos a trabajar con estrategias sectoriales y regionales. Primero haciendo redes de innovación o redes temáticas en torno a actividades específicas con objetivos muy concretos. También estuvimos trabajando en el desarrollo de clústeres y luego cuando empezó este tema del desarrollo de los sistemas de innovación regional, también estuvimos colaborando en ese sentido, que es una combinación de pues, estrategias sectoriales en las regiones. Y nada más para concluir esta parte, se retoma esta parte de innovación social de la mano del SIDNOVA, en donde lo que empezamos a hacer fue tomar este cúmulo de experiencias de la primera parte de innovación social y el análisis de por qué era complejo, la experiencia que teníamos de trabajo sectorial que se dio más adelante, y luego el enfoque de desarrollo regional y de trabajo con las regiones. Y esto fue lo que pues, ha dado pie a empezar a construir esta agenda de innovación social como palanca para el desarrollo regional. Entonces ese es un poco el preámbulo. Más que hablar de mí, hablo de dónde viene esta iniciativa. La plática la estamos enfocando en cuatro puntos. Un poquito hablar sobre la innovación social y sus retos, o el reto que implica tener este enfoque. Luego el tema de enfocarse en oportunidades, que es un tema fundamental. Hay que pensar en oportunidades para poder desarrollar los elementos de innovación social. Luego les presentamos un poquito el esquema de trabajo del programa que se está ejecutando y cerramos con algunos elementos para el cambio, para motivarlos a que pues entren en esta dinámica en lo particular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya lo saben, pero muy brevemente, ¿qué es la innovación social? La innovación social, que es la definición de la Unión Europea, tiene estos dos componentes de encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público en su definición, o bien la innovación social puede ser la producción de estos cambios de comportamientos necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos esquemas de colaboración. Son, por tanto, estos temas al mismo tiempo innovadoras y útiles para capacitar a la sociedad, que ese es un tema importante. Lo que se busca con la innovación social es principalmente construir capacidades en torno a la solución de problemas que son problemas distribuidos, que no es el problema único vamos a decir, tenemos que resolver, vamos a decir, elevar la productividad de un proceso térmico y hacemos una innovación tecnológica convencional, sino que este va a ser un problema que puede ser recurrente, multipunto y similares. Entonces, no sé si aquí se puedan pasar videos. ¿Se oye? Sí, se escucha y se pueden pasar videos. ¿Tienes que subir el volumen? No escuchamos, Toño. ¿No? Ah, por tus audífonos. Necesitarías quitarte los audífonos. Ay, ya le piqué donde no era. Perdón,
En lugar de poner parar video, le puse parar esta. Déjenme regreso. Bueno, no se oye. Era una pequeña definición de lo que están haciendo A ver, déjenme, me regreso. Perdón por lo neófito aquí para la tecnología, pero... Me regreso a la plática. Bueno, es un tema, nada más ahí se pueden echar un clavadazo. Es un tema que está ya muy desarrollado. Hay múltiples enfoques. El grupo de Social Innovation Generation de Canadá tienen un grupo muy bonito ahí para estos temas y bueno, pues tienen un video ahí. Tienen ahí un video para esto. Entonces, aquí es donde entra el esquema de la innovación social como palanca para el desarrollo en el estado de Hidalgo. Cuando uno ve la visión del Estado, que es un ejercicio que hicimos en colaboración con el CIDNOVA hace ya algún tiempo, en la construcción de la visión de 2025, lo que vemos es que el Estado tiene que atender ciertos retos y que esos retos además se mueven en el tiempo. Este ejercicio fue muy interesante porque veíamos cómo muchos de los, vamos a decir, retos fundamentales en realidad ya estaban parcialmente resueltos. ¿Qué quiere decir parcialmente resueltos? Ejemplo, los temas de agua potable y drenaje. Es decir, si bien todavía hay retos en el Estado alrededor de eso, la forma, los mecanismos y el nivel de avance que se había tenido en los últimos años era lo suficientemente bueno como para que se considerara que debiera dejar de ser un área de enfoque. Y por lo tanto, no es que no se tenga que seguir trabajando ahí, sino que en realidad ya no es un reto que se tiene que atender, se tiene que seguir continuando por esa línea. Y por otro lado, lo que se empieza a ver es, bueno, entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Y ese es un tema interesante, ¿no? Es decir, ¿dónde hay que trabajar? Y lo que veíamos es que hay dos áreas, ¿no? Si ven el lado izquierdo, están estas que llamábamos las palancas para el desarrollo, que es decir, es cómo se puede construir esta plataforma para que la gente pueda desarrollar sus oportunidades y el acceso a oportunidades iguales, el bienestar social y tener un gobierno eficiente, ¿no? Es decir, desarrollar ese esquema de palancas. Y por otro lado está todo este tema del desarrollo regional equilibrado, que cubre estos temas del desarrollo incluyente, es decir, cómo podemos llevar elementos de desarrollo hacia las regiones que tienen condiciones muy particulares. El desarrollo innovador, que está pues, más en lo que tradicionalmente llamamos la gran innovación, y por supuesto el desarrollo sostenible. Y ahí no lo alcanzan a leer porque está la letra muy pequeña, hay una serie de acciones que se fueron identificando. Y si alcanzan a ver un poco la complejidad del mapa, esas acciones están ligadas en sectores específicos, en regiones específicas, con actores específicos y espacios específicos, que es lo que viene abajo. Es decir, no es hacer todo en todos lados, sino hay cosas que son más relevantes en un lado que en otro. Y eso nos permite empezar a tener una aproximación de cuáles son los retos a atender en el Estado y de cómo estos retos desde la perspectiva científica y tecnológica pueden ser desarrollados. Y así es como, digamos que derivado de esto, empezamos a hacer agendas regionales de desarrollo regional. Y ahí es donde se ve que muchos de esos retos tienen un corte social. Es decir, que no solamente es el tema de la innovación per se, o que no solamente es el tema del desarrollo económico per se, sino es este tema de integrar las comunidades en torno a dinámicas que construyen condiciones más positivas, tanto del lado del desarrollo económico, que es el naranja, como del tema del desarrollo social y del bienestar social, que es algo que nos sigue aquejando. Y un tema aquí para mí importante de mencionar es que lo que hemos visto es que la gente no es muy propensa a entrarle a la innovación social. Nosotros que hemos tenido la suerte de recorrer todo el estado, cuando uno trata de empujar estos temas y de meternos a los problemas sociales más de fondo, hemos visto que no le entran, y hemos platicado con gente de los DIFs municipales y en las regiones y lo tienen muy claro, tienen mapeadas las problemáticas, las de jóvenes, las de alcoholismo indígena, las de etcétera, etcétera, pero a la hora de tratar de hacer iniciativas que resuelvan ese tipo de problemas, pues no nos ha
ido también. Entonces abro la puerta aquí para que aquellos que tengan entusiasmo de empujar este tipo de iniciativas, pues los podamos hacer. Donde sí hemos encontrado más eco es en un poco la parte derecha, de esta parte del desarrollo incluyente y de cómo se pueden desarrollar nuevas oportunidades, vamos a decir un poco como de emprendimiento o de desarrollo económico con enfoque social y que se van atendiendo de acuerdo a las características de cada región y comunidad. Entonces, bueno, así es como se ve el tema de la palanca, ¿no? Es decir, somos un estado rico y con asimetrías, ¿no? Y que tiene que atender una serie de retos de diferente índole, ¿no? Y aquí lo que estamos buscando es que esto se integre como un elemento fundamental del sistema de innovación del Estado. Pues bueno, y eso implica pues que tenemos que reconocer que hay un montón de diferencias que nos obligan a analizar bien las condiciones particulares de cada comunidad, ¿no? Y ahí, pues, nosotros trabajamos con un enfoque de sistemas y, pues, habrá que ir bajando o subiendo el enfoque de acuerdo al alcance que se quiera tener en cada una de las iniciativas, ¿no? Y al final, la idea es que estas iniciativas que se van identificando y estos retos que se van identificando, la idea es empezar a establecer procesos que generen la alineación de los recursos y de las capacidades en torno a los planes de acción de cada uno de los miembros que trabajarían en estas pequeñas redes que tratan de lograr esos cambios y esos objetivos comunes, ¿no? Y ese tema de la alineación, porque los recursos ahí los tenemos, es decir, las comunidades tienen ganas, las capacidades las tenemos, la mayor parte disponibles, si no se pueden traer de fuera. Y parte de este esquema es, pues, buscar cómo vamos alineando todos esos componentes que están ahí de manera más o menos inconexas en torno a los objetivos comunes en la secuencia correcta, ¿no? Entonces, ese se vuelve el tema de la innovación social. Y la visión que tenemos nosotros es tratar de integrar redes sistémicas. Y la red sistémica en realidad es esta red que tiene objetivos comunes que rebasan a cada uno de los miembros de la red. Y la idea es que a través de la articulación de ellos se logre la construcción y la solución de los problemas que ahí se plantean. Que otra vez volvemos, pueden ser de corte más social o pueden ser más de corte más económico, de emprendimiento social, ¿no? Y este tipo de redes o de grupos o como les queramos llamar, tienen muchos nombres. Ahí les llaman los think tanks, las redes temáticas, los living labs, las plataformas tecnológicas. La verdad es que le pueden poner el nombre que ustedes gusten y pueden ir por el camino que quieran. La idea es que tengamos estos elementos de colaboración para atender estos retos de manera sistemática. Y como veíamos en la gráfica anterior, si empezamos a ver, pues en realidad no está tan difícil. Es cosa de juntarnos, es cosa de ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, bueno, en esta parte de los enfoques y del pensar en oportunidades que decíamos hace un momento, hay una parte conceptual de la innovación social y es esto de pensar en oportunidades. Es decir, siempre hay que pensar, es decir, muchas veces pensamos en problemas y es que no tenemos dinero y es que aquí está este problema social y aquí no me quiero meter ahí en muchos problemas, pero en realidad no lo vemos como un elemento que podemos trabajar para mejorar y conceptualmente sí hace una gran diferencia pensar en oportunidades, es decir, que esta es una oportunidad para resolver el problema de los jóvenes en condición de calle, por ejemplo, o que esta es una oportunidad para mejorar los ingresos de las mujeres en X comunidad, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante relevante. Y la otra es que hay que explorar las fuentes para la innovación, es decir, buscar las soluciones tiene que ser un proceso estructurado. Es decir, no ir a los lugares comunes, sino que pues, debe realizarse este proceso pues, de manera regular y sistemática. Por eso el sentido de la red tiene sentido, trayendo a los diferentes agentes que siempre pueden aportar algo. La otra es que hay que salir a preguntar, a observar y a escuchar. Y esta es la parte perceptiva de la innovación social.
¿Qué quiere decir? Pues aunque estemos muy de libro y seamos muy buenos para leer, la verdad es que la realidad está afuera. Entonces uno tiene que trabajar para identificar qué es lo que tiene que ser la innovación que satisface la oportunidad en el contexto particular de la comunidad en la que estamos trabajando. Y ahí es donde se observa eventualmente a los clientes, llamamos potenciales, o a los actores potenciales, entendiendo sus expectativas, valores y necesidades. Y por otro lado, también hay que buscar que estas iniciativas y estos proyectos busquen desarrollos enfocados y simples. Es decir, a veces generar expectativas demasiado grandes pueden ser muy grandes, incluso aquellas que parece que van a ser innovaciones que crean muy disruptivas, ¿no? Y que van a llegar a mercados muy grandes, pues siempre están en torno a una aplicación muy específica, ¿no? Entonces, mucho más en el entorno social, en donde cuando uno trabaja con las comunidades, pues puedes crear más bien el sentido de rechazo por el fracaso, ¿no? Y es como si los vacunaras y luego pues ya les inyectaste los anticuerpos y empiezan a dejar de creer en este tipo de cosas, y la verdad es que no vale la pena. Entonces, pues en ese sentido, la innovación o el progreso que se quiere crear tiene que estar enfocado a la necesidad que satisface y al resultado que produce, y por tanto, de inicio debe hacer una sola cosa. Esa es un poco la recomendación o la aproximación, ¿no? En el torno a las oportunidades identificadas. Si hay 8 oportunidades en una comunidad en lo particular, pues little solid steps, ¿no? Decía un amigo, pasos sólidos y pequeños, vamos una por una y construyendo en ese sentido. Pero bueno, me salto a la que sigue. Entonces, también hay que entender que cuando uno se mete a estos temas, hay que entender que la innovación es trabajo. Y que no se hacen las cosas solas. Requiere conocimiento y gran ingenio, ¿no? Tiene que tener, como decíamos, un propósito, es ardua, enfocada, y tiene exigencias muy fuertes en el compromiso, la persistencia y la diligencia, tanto del grupo que está haciendo la coordinación como del grupo que está haciendo la ejecución, que no necesariamente son los mismos. Y por ello, la recomendación es que pues, hay que construir sobre las propias fortalezas, ¿no? Es decir, siempre cuando uno empieza a trabajar hay un montón de oportunidades, pero pues uno tiene que tomar aquellas que se adecuan a mí, que se adecuan a la organización y que ponen a trabajar al grupo en lo que somos buenos. Conforme vayamos construyendo capacidades, pues evidentemente podremos ir desdoblando iniciativas más grandes. Y un tema interesante, ya ligándolo a esta parte más de desarrollo económico social, es que hay que entender que la innovación es un efecto de la economía y de la sociedad, no una causa. Es decir, tiene que estar enfocada e impulsada por el mercado. Y ese es un tema muy importante. La mayor parte de la gente tiene la sensación de que uno hace algo muy nuevo y automáticamente la gente lo va a tomar, porque la innovación es la causa del cambio, y no es cierto. En realidad son solo aquellas innovaciones que el mercado está listo para asimilarlas, las que tienen éxito en el mercado y generan genuinamente un cambio. Y bueno, hay un montón de casos ahí empresariales, pero en el caso social es justo lo que decíamos hace un momento, de cómo se generan estos anticuerpos y la gente los rechaza en ese sentido. Entonces, 3 fuentes o 3 tipos básicos de aproximaciones cuando ya tiene uno este enfoque de comunidades emprendedoras y de desarrollo económico regional en estas condiciones. La primera es que se pueden hacer estrategias generales de diferenciación en el mercado actual. Todas estas iniciativas tienen ya mercados muy puntuales. Pueden ser pequeños o más grandes, o tienen mercados muy particulares. Y ahí se pueden empezar a construir diferenciadores que les permiten atender de mejor manera esos mercados. La otra, que es donde la mayoría de la gente se quiere ir, es a atender nuevos mercados. Y es decir, todo mundo tiene la oportunidad de empezar a acceder a mercados en los cuales actualmente no venden. Y ahí es donde, vamos a decir, si vemos un poco por dónde están las comunidades trabajando, pues 80% está tratando de ir a nuevos mercados, ¿no? Aunque en realidad
si fuéramos en el proceso de construcción, pues la idea es empezar a construir diferenciadores en el mercado actual para que sobre la solidez podamos ir a nuevos mercados sobre ello, ¿no? Y la otra que es, vamos a decir, de las más relevantes es mejorar la productividad. Todo mundo, particularmente en el trabajo comunitario, hemos identificado pues grandes oportunidades para mejorar la forma en la que se hacen las cosas y que a través de ello pues se tengan importantes beneficios, no solamente los económicos, sino incluso de salud y de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vemos la grafiquita esa que les puse ahí de las aproximaciones de mercado, que seguramente muchos de ustedes las han visto en el pasado, de cuál es el SOM, el SAM y el TAM, que es el mercado que actualmente se puede genuinamente atender, el que se puede servir con las condiciones que se tienen y el mercado total. Las comunidades en realidad lo que sucede es que tienen un mercado que atienden relativamente muy pequeño y el mercado que pueden atender crece radicalmente respecto al mercado que tienen actualmente, pero les impone ciertas condiciones que tienen que ligarse un poco con los temas de productividad y a veces con los de diferenciación. Entonces, ahí es donde pues, eventualmente hay que empezar a entender dónde se quiere jugar, cuál es el reto y qué, vamos a decir, elementos de nuevos impone el definir una estrategia de ese tipo. Y por supuesto, lo más importante es que hay que centrarse en la construcción y consolidación de capacidades en la comunidad basados en la capacitación de las personas en estos conocimientos y habilidades. Es decir, no es solamente identificar las necesidades y empezarlas a trabajar, sino que esas capacidades tienen que quedar construidas y ancladas en la gente que las va a ejecutar. Y si lo vemos, en realidad no es muy diferente de lo que sucede en emprendimientos o en desarrollos, vamos a decir, más de corte empresarial. Tienen un problema o un elemento adicional, no vamos a decir problema, de generar consenso en torno en el grupo, en torno a la solución que se va a desarrollar, pero los principios en realidad son muy similares a los demás. Y una cosa que platicábamos el otro día con alguien era de si genuinamente se pueden aplicar muchos de los elementos de desarrollo de negocios en las comunidades y la respuesta es sí, de hecho pues todos. La diferencia es que además tienes que atender las condiciones de grupos sociales y de contexto particulares de cada una de las comunidades, que eso impone retos adicionales y que eventualmente obligarán a flexibilizar muchos de estos elementos, ¿no? Entonces voy al esquema de trabajo, a ver cómo voy de tiempo porque voy bien. Entonces, bueno, los principios siguiendo un poco estos elementos que platicábamos, los principios del programa tienen que ver con esta dinámica social, que tiene que ver con la aceptabilidad o la idoneidad de la iniciativa en la propia comunidad en la que se va a trabajar, la dinámica tecnológica y de negocios, que era la que platicábamos hace un momento, y un esquema de articulación y seguimiento que es fundamental en la construcción de capacidades. Y eso lo que busca es construir estas estrategias sustentables y permanentes que queden ancladas en las comunidades en las que se trabaja. Y pues un esquema es que pues, la idea es que empiecen a trabajarse con un esquema de interacción dual entre los grupos, ¿no? Hay un grupo local y hay un grupo soporte que ayuda a la coordinación en la integración con expertos, si vemos el lado derecho de la gráfica, y el diseño de modelos de negocio colaborativos e innovadores, ¿no? Estamos hablando ahora de los procesos de trabajo, ¿no? Y del lado izquierdo, pues hay una dinámica de trabajo al interior de los grupos y un proceso que tiene que priorizar y tomar decisiones, que en donde el grupo soporte pues no puede participar porque pues los que van a cargar esta solución y los que le tienen que dar su propio sabor pues es el grupo. Entonces, por un lado, las cosas tienen que ser lo que tienen que ser, y este es no puse una gráfica es decir, si uno va a tratar de entrar a canales formales en la producción de alimentos, pues las cosas tienen que ser lo que tienen que ser. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener un envase cumpliendo ciertas normas sanitarias y el etiquetado tiene que cumplir ciertas reglas, las de la NOM, y tiene que ser distribuido de cierta manera.
Eso no te lo va a quitar nadie. Adicional a ello, ya las formas y la priorización en la toma de decisiones, pues se puede ir cambiando. Ahora, la forma de ir construyendo esto es trabajando en oportunidades que vemos en las fases en el sentido vertical. Sobre ello hay que hacer, o la recomendación es hacer fuerte trabajo comunitario en torno a las oportunidades, la selección, la priorización, la visión que tienen en torno a cada una de ellas. Sobre ello, construir los diferenciadores o identificar los diferenciadores para construir planes de trabajo innovadores y, por supuesto, ejecutarlos y hacer el seguimiento correcto con este esquema de articulación. Si se fijan, es como un ir y venir entre el grupo soporte y el grupo de trabajo o la comunidad, ¿no? Es decir, nosotros esto le llamamos el modelo de ping-pong. Pues va, funciona, viene, pues a veces se propone algo, a veces no tiene eco, a veces uno piensa que la comunidad pues tendría más éxito en un lado, ellos lo ven en otro lado y ahí empieza uno en estos procesos de conciliación. A veces uno presenta un experto y ese experto no les gusta, a veces las soluciones que se plantean no son las adecuadas y pues ahí va uno en este transitar construyendo estos elementos de cambio que son muy relevantes para generar capacidad. Y por supuesto, esto nos obliga a tener una buena calidad de diálogo. Y este es un tema muy importante porque cuando hablábamos de que esto busca construir un sistema, o sea, y anclarse en el sistema de innovación y construirse como un esquema replicable dentro del sistema de innovación del Estado de Hidalgo, sí hay que garantizar una buena calidad de diálogo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un diálogo, un interés, una forma de trabajar que no sea simétrica. Y ese es un tema muy relevante porque a veces nos pasa esto que es muy común, ¿no? Es decir, a veces la necesidad del grupo y lo que ellos saben es mucho mayor que la solución que se plantea. Y entonces tenemos como soluciones muy chabacanas a retos muy grandes, sobre todo cuando estamos hablando de problemas, vamos a decir, de corte general, ¿no? De violencia, de salud, y pues el diálogo se cae rápidamente. Y lo mismo pasa con asimetrías al revés. A veces hay soluciones muy simples y muy pequeñas y queremos llegar con la solución nuclear atómica, y la gente dice, no, pues si nada más es un problema o sea, es un reto mucho menor, ¿no? Y entonces el diálogo se empieza a perder. Y regresando un poco a lo que teníamos aquí, pues este proceso de ir dialogando en las oportunidades, en el trabajo comunitario, en los procesos de innovación, se puede perder muy rápido. Y el resultado pues va a ser muy poco funcional cuando la asimetría está muy marcada, ¿no? Entonces sí es algo importante que hay que cuidar cuando se busca trabajar con un esquema como este que planteamos, que es como de ping pong, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, la forma en la que se construye con el enfoque del ecosistema de innovación es acercando a los diferentes agentes del ecosistema en torno a las iniciativas. Es decir, hay expertos en alimentos o hay diseñadores locales, es decir, está este modelo de la cuádruple hélice en donde lo que busca el enfoque de innovación social pues es centrarse en la hélice de la sociedad, no solamente en la de las empresas, ni en la de las universidades, ni en la del gobierno. Pero ahí hay un montón de actores, empresas de diseño, fotógrafos, expertos de alimentos, que son parte de nuestra comunidad o que están en el ecosistema estatal y lo que busca pues es hacer estas interacciones pues para el análisis y la generación de contexto, para el desarrollo de las iniciativas de negocio y de desarrollo, para la interacción en la búsqueda y validación de soluciones a los retos de innovación y por supuesto para el desarrollo de los retos y oportunidades específicas, ¿no? Y cuando uno va construyendo este acercamiento del ecosistema en torno a los problemas, que era esta grafiquita donde veíamos cómo se van alineando las cosas en torno al reto particular planteado por la comunidad, es como se va genuinamente construyendo la red. Y luego esas redes pueden servir propósitos similares en otras comunidades, ¿no? Que es este esquema de acompañamiento. Porque muchas de las ocasiones solamente se plantea la solución. Hay un chiste muy bueno que me contaba un matemático que decía,
que había un incendio en un hotel y en un cuarto estaba un físico, en el otro un ingeniero y en el otro un matemático. Y entonces estaba el incendio, había en el buró una jarrita con agua, el ingeniero ve que se está prendiendo la cortina, agarra la jarra de agua, se la avienta toda la cortina y apaga el fuego. Problema resuelto. Luego el físico ve que está el fuego, ve que apenas está empezando, ve la jarrita en el buró, sirve una pequeña cantidad en un vaso, echa esa cantidad de agua en la cortina, apaga el fuego y resuelve el problema. Y luego está el matemático que ve el fuego, igual que los otros dos, ve la jarra de agua, ve que el problema tiene solución y se vuelve a dormir. Y eso nos pasa mucho. Tenemos muchas veces una aproximación del matemático, de no hacer nada, de no darnos cuenta que no porque algo tenga solución o vayan bien o se pueda hacer, necesariamente ahí se tienen que quedar las cosas. Y para nosotros un elemento muy importante es este tema del acompañamiento en el desarrollo de las iniciativas, con este enfoque de articulación. Es decir, hay que buscar que las cosas sucedan. Y trabajar en cada una de las pistas que se definen, ¿no? O de las líneas de trabajo que se pudieran entender, ¿no? Y por supuesto, extender y reforzar estos esquemas de acompañamiento y articulación en torno al anclaje de las capacidades en los grupos, ¿no? Porque de inicio esas capacidades no están y se tienen que ir construyendo en el camino y eso hace que a veces tengamos que tener esquemas de coejecución, es decir, de trabajar con ellos para que la primera vez no se desparrame la iniciativa. Entonces, en ese sentido, la aproximación, y platicábamos mucho de cómo incorporar mucho a las IES, que son un elemento fundamental del sistema de innovación en estas iniciativas. Y lo que planteábamos es que hay que correr en dos pistas. Porque de inicio la mayor parte de nuestras instituciones de educación superior no tienen necesariamente ¿cómo decirlo? Esta visión del enfoque local y social. Es decir, nos hemos quedado mucho con la idea, y eso no es ni bueno ni malo, pero pues es un poco el diálogo de que tenemos esta presión de ir cada vez más arriba, ¿no? De tener innovaciones más grandes, más importantes, construir estos grandes diferenciadores, mejores papers, y ir por ese lado de la relevancia, vamos a decir, mundial. Y se nos olvida pues que vivimos en un contexto y en unas comunidades pues que también tienen que ser atendidas y buscando la atención de esos retos sociales. Entonces, a veces ahí tenemos un sentido de articulación del ecosistema un poco inconexo. Con las empresas no pasa tanto porque la empresa, pues, vamos a decir, se adapta muy rápidamente a lo que eventualmente se le va a pagar, ¿no? Si ese fuera el caso. Pero ahí lo que vemos es que estas dos pistas es que hay un plan centrado en los objetivos de la comunidad. Y para facilitar la articulación con el ecosistema, pues hay que construir un plan centrado en las IES. Y que eventualmente se irán juntando poco a poco, pero no tratar de empalmarlos del todo. Eso ya lo veremos más adelante conforme se vayan desarrollando las iniciativas en cada una de las instituciones de educación superior, pero la verdad es que si no trabaja uno centrado en los objetivos de la comunidad, pues no va a haber consenso, no va a haber confianza, y tampoco va a haber asimilación o ganas de trabajar, y eso pues alarga todo el proceso, y se supone que esto se hace pues para que nuestras comunidades progresen, ¿no? Pero por otro lado, si no atendemos retos complejos, sean interesantes para las universidades, pues tampoco vamos a tener su involucramiento y pues no vamos a tener necesariamente la dinámica de participación de las universidades, ¿no? Nos van a bajar 2 niveles, ¿no? Y ahí pues es parte de este reto que hay que desarrollar. Entonces, bueno, pues la idea es que esto pues construya modelos replicables, es decir, la innovación social, por definición, tiene que ser un modelo distribuido que se replica de manera particular, aunque con un contexto uniforme en cada una de las comunidades, con cada uno de los grupos
pues buscando profundizar el conocimiento en las áreas, la construcción, en los temas que decíamos que se tienen que atender, escalar las soluciones y pues por supuesto esquemas de continuidad en los temas. Entonces, bueno, ya para terminar, porque además creo que ya estoy un poco fuera de tiempo, no, todavía voy más o menos bien, creo que un poco rápido, es este tema de articularnos para el trabajo en colaboración. La innovación social, por definición, es un esquema de innovación abierta y nos tiene que llevar a definir esquemas de trabajo en colaboración efectivos. Y hay que entender que estos esquemas están basados en un acto voluntario. Es decir, aquí no es de a fuerzas. Y por lo tanto, el liderazgo que surge en la colaboración no puede ser un ejercicio de autoridad. Que eso es que te lo mando yo y yo soy el rector y entonces ahora van ustedes. Y en estos casos no suele funcionar muy bien. Y la otra es que tampoco hay que buscar gente súper talentosa con oportunidades extraordinarias que va a generar resultados espectaculares. Esto es muy limitante. No es la aproximación correcta. Este es un trabajo que podemos hacer todos y que lo que hay que buscar es crecer estos liderazgos en la gente común y corriente. Es decir, es algo que se conoce como liderazgo distribuido académicamente. Pueden buscarlo, se usa mucho en las escuelas de política social. Y entonces lo que buscamos es que estos elementos se desarrollen de la forma en la que este liderazgo natural se practica de forma normal, ¿no? Es decir, a través de la motivación, de la construcción de compromiso respecto a los intereses comunes, de la estructura, en particular de los equipos, de la estrategia de trabajo, que la platicábamos hace un momento, y por supuesto de la producción de resultados medibles. Ahí, perdón por la S que faltó. Entonces, y el otro contexto, además de esta parte de la colaboración, tiene que ver con los recursos para el cambio. Y hay que entender que la forma en la que se hacen las cosas, el famoso status quo, siempre tiene más recursos que los que vamos a tener nosotros para cambiar. O sea, nos va a jalar la tradición y el no. Siempre hemos hablado que el reto más grande de la innovación es el no. No me interesa. Y ese es un tema importante. Entonces, la verdad es que sí hay que compensar estos recursos limitados que se tienen, pues justo en este esquema que platicábamos de ser innovadores, pero hay que ser innovadores hasta en la forma de trabajar. Hay que tener mayores recursos y creatividad para usarlos, hay que tener mayor compromiso y mayor energía. Esa es la forma en la que puede compensarse esto. Y por eso hay que encontrar esta fuente de poder que sea lo suficientemente importante para lidiar con la asimetría, ¿no? Con la apatía, con esos nos que se pueden tener y entender que no se puede pelear contra Goliat con los medios de Goliat. Esa es una de las condiciones más importantes, ¿no? Aquí hay que ir por otro lado. Si no, las cosas no van a cambiar. Y aquí para mí es un tema relevante hablar de los diferentes tipos de retos, porque como veíamos, no todos los retos son económicos. Tenemos una serie de retos. Les voy a poner, dije que no iba a hablar de casos concretos, sino de estrategia general. Pero, por ejemplo, uno de los retos para la producción de miel orgánica en la zona de la Huasteca, pues es que la gente deje de fumigar. Y entonces en muchas de las producciones, particularmente de las de cítricos, en la parte de la naranja, pues rocean con no sé cuánta cosa. Y pues la norma dice que de donde tienen los cajones, pues 5 kilómetros no tienen que tener nada. Y eso pues es muy complicado cuando toda la gente está echando algo. Entonces ese es un reto de innovación. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo puedes hacer que la gente que está alrededor de la producción de miel pues deje de echar la cantidad de barbaridades que echan en los productos, ¿no? Entonces ahí es donde ve uno estos elementos de cómo tiene uno pues que tener compromiso, energía y de que no vas a pelear con Goliat con los medios de él, que tiene uno que buscar elementos mucho más creativos para atender este tipo de retos, ¿no? También está el reto de la famosa vainilla de Luna, ¿no? Se roban la vainilla en las noches de Luna. Va la gente y se roban la producción, ¿no? Entonces es un buen reto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero bueno, ese es un poco. Y ahí es donde entra este tema de animarse a pensar que se puede trabajar y que lo que importa es empezar, porque nunca se van a tener los recursos que se quieren al final, al principio. Es decir, nosotros sabemos a lo mejor que para resolver X o Y problemas se necesitan 5
6 o 7 cosas. Y entonces uno buscando ver cómo consigue esas 4, 5, 6 o 7 cosas en lugar de ponerse a trabajar. Uno tiene que empezar a trabajar con lo que tiene. Esa es la parte más importante en este tema de innovación social, porque nunca vamos a tenerlo del final al principio. Uno construye con las capacidades que tiene mientras se realiza el cambio. Y ahí es donde pues, estas capacidades se tendrán que ir construyendo poco a poco, articulando y anclándolas en las comunidades, ¿no? Buscando esta sucesiva acumulación, no solo de las capacidades, sino también de la energía y la motivación, que ese es un tema muy importante. Si esto no va construyendo resultados positivos con estos ritmos episódicos, ¿qué quiere decir? Que pues no siempre va para arriba, ¿no? A veces va para abajo, a veces otra vez para arriba, pero el tema es que el general vaya hacia arriba. Y pues por supuesto, pues tratar de capitalizar estos picos de éxito que van generando la transformación de las comunidades. Entonces hay que entender que para poder cambiar necesitamos esperanza y no es un tema, ahora ya está muy choteado esto, pero en realidad habla de este tema de cómo articulamos los valores en torno al cambio y saber que algunas veces David le gana a Goliat y que sí vamos a poder hacer pues que la gente deje de echar barbaridades en la producción de naranja, ¿no? Y la estrategia, que es un tema importante porque el compromiso tiene que venir desde abajo. Aquí hay un término muy marcado que le llaman el famoso grassroots. También es importante saber que esto se tiene que construir desde abajo. Si bien se puede apoyar, se puede dinamizar, se puede articular, la estrategia tiene que venir desde lo que surge de la comunidad. También es importante saber que va a costar dinero porque todos los cambios necesitan dinero y lo más importante es que no va a ser perfecto. Nunca sale bien a la primera, por eso es una apuesta de continuidad y de seguimiento, porque tenemos que meternos poco a poco en estos ciclos de mejora y de trabajo continuo, ¿no? Y bueno, ya para concluir, estoy sorprendido de que no me alargué más de lo tiempo que me dieron. Hay 3 preguntas para concluir. La primera es, si no soy para mí, ¿quién estará entonces? Y es una pregunta compleja y muy filosófica porque hay que entender cuáles son nuestros propios valores y fuentes de motivación para podernos relacionar con otros. Si uno no está metido y no está esto cerca de nuestro corazón y no está cerca de nuestros valores, y yo no soy quien va o sea, no estoy ahí para hacer lo que yo genuinamente quiero hacer y apoyar, entonces los demás tampoco le van a entrar. Y no va a haber forma de generar liderazgo alrededor de ello. Y ese es el reto fundamental, ¿no? Que la gente esté convencida de que esto es genuinamente valioso, incluso para ellos mismos. La segunda pregunta es, si solo soy para mí, entonces, ¿qué soy? No quién soy, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Si en realidad solo estoy trabajando en mis intereses, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi ingreso, y entender que uno siempre es insuficiente, sobre todo para estas dinámicas de cambio social y regional. Y entender que ser persona es ser en un mundo de relaciones, que actualmente, incluso en las comunidades más pequeñas, se requiere en este tema de cuidar las relaciones. Y que nuestra propia capacidad de realización está ligada a la de otros. Que ese es un tema importante en el tema social de vincular y de acercar lo poco o mucho que cada uno de nosotros pueda tener. Y por supuesto la pregunta más relevante es, si no es ahora, ¿cuándo? El tiempo para la acción siempre es ahora. No hay un tiempo mejor. Siempre el tiempo tiene que ser ahora, porque las necesidades siempre están ahí. Creo que es algo en donde hemos visto ciertos ciclos de descomposición, porque pues nunca entendíamos que se tenía que trabajar. Y la verdad es que las respuestas que se necesitan solamente las va a encontrar uno cuando ya se empezó a resolver el problema. Esa es una regla de los sistemas complejos, ¿no? No se puede resolver el problema en la mesa. El problema solo se puede resolver cuando se empieza a trabajar en él. Así es que pues no es de sentarse a preparar y preparar, es de ponerse a trabajar con acción. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haber sido muy reiterativo. Y estamos atentos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Toño. Pues continuamos con la parte de las preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta que nos dicen que
En los casos de la contaminación ambiental, como en el estado de Hidalgo y algunas zonas, y obviamente en todo el país, nos preguntan qué proyecto de innovación social se puede implementar. Y ahora, a nombre de Cipnova, yo te pediría que tocaras a grandes rasgos los proyectos que tenemos de innovación social. Así, a grandes rasgos, nada más, con mencionar. Gracias, Toño. Sí, no, de que, al contrario. Mira, el tema de la contaminación, otra vez, hay que verlo por comunidad, porque, por ejemplo, la contaminación que podemos tener en una zona textilera es radicalmente distinta posiblemente de otra zona textilera. Por ejemplo, en la zona de Zacualtipán tenemos textileros principalmente pequeños y en un modelo además descentralizado. Por eso el tema de las comunidades, ¿no? Y entonces hay pequeñas empresas que son lavadoras y que tienen ciertas condiciones y todos son pequeños, que es diferente de lo que puede pasar en la zona de Tula, en donde hay textileros más grandes. Y la forma de trabajar, los recursos que tienen para resolverlo, pues van a ser radicalmente distintos. Entonces, otra vez, la idea es, y lo mostrábamos en el mapa, ¿no? No solamente es el problema, sino es el problema en la comunidad. Y además, la forma en la que la gente se organiza en una región es diferente de la otra. Y lo pueden ver claramente ahí, ¿no? La gente de Zacualtipán, pues tendrá formas de organizarse y que son muy distintas de las otras. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir trabajando y aproximando comunidad por comunidad, problema por problema, e ir construyendo estas dinámicas que le permitan encontrar sus propios caminos para resolverlo. Eso es algo que alguna vez cuando aprendimos a hacer redes de innovación de la mano de un gran amigo que es el doctor Moritz en Alemania, él lo que nos decía es que esto que estás viendo aquí, Toño, solo funciona para nosotros. Ellos tienen unas reuniones ahí en Múnich. Yo participé de un par de redes, pero muestro el caso solamente de la red de innovación en electromovilidad, ¿no? Era una de ellas. Son prácticamente cantineras, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, toman de una forma muy particular, se presentan, cuando va a empezar la reunión, se presentan las botellas que se van a degustar al final de la sesión. Pues no es una forma para nosotros de trabajar, para ellos es normal. Y socializa, y sí tienen unas dinámicas previo a la alcoholización del grupo, y luego la dinámica de alcoholización genera unos resultados muy positivos. Y así van construyendo los elementos de confianza entre ellos. Y te estoy hablando de que había gente de empresas muy grandes como BMW en las reuniones. Así son. Había un montón de gente que dejaba el coche y les decía, te puedo dejar las llaves porque tomé mucho y ya no puedo seguir. Ese es el problema social, que tenemos que ir construyendo esas dinámicas de confianza y de cambio para encontrar las soluciones en donde la gente le va a entrar. Entonces, ese es uno de los puntos. Entonces, bueno, actualmente, esa es la pregunta, ¿no? La primera. Y la otra que preguntaba Marco Antonio es, actualmente el Cipnova apoya un primer programa piloto de innovación social, en donde lo que se hizo fue trabajar en torno a las agendas regionales, en donde se habían identificado diferentes comunidades y necesidades, y lo que se hizo es, en lugar de trabajar centrado en el problema, se empezó a trabajar centrado en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Entender esas comunidades, y ahorita les explico cuáles son las necesidades que tienen, y poder empezar a plantear sobre ello proyectos específicos para una convocatoria de innovación social. Entonces, pues por supuesto, la convocatoria fue abierta a todos los grupos, pero vamos a decir, de manera previa ya se había trabajado con alrededor de unas 15 comunidades, que había desde grupos de producción de cal, grupos de producción de aceite de oliva, miel, vainilla, bordadores de tenango, pequeña minería, bancos de materiales, productores de fibras de Ixtle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había ahí un grupo, les digo, como de 16, pues había dinero solo para 6, entonces se emitió la convocatoria, participaron diferentes grupos y se apoyaron a 6 grupos de trabajo. Y esos 6 grupos, la idea ha sido pues irlos acompañando.
en el desarrollo de sus iniciativas y sobre la iniciativa que ellos definieron, es donde hemos encontrado los retos de innovación en dos niveles. Hay retos que son propios de la iniciativa que están desarrollando, es decir, cómo vender mejor, cómo acceder a ciertos mercados, cómo digitalizar la venta, pero hay otros retos que son que van más allá de la iniciativa y que tienen que ver con todo el sistema comunitario de la región en la que están, como el envejecimiento de los productores de vainilla y el reto de la incorporación de jóvenes en este negocio que es muy rentable, o los temas de ergonomía para el bordado, que son, o el problema del agua en la producción de aceitunas que están allá en los olivos, y que es una zona que tiene limitantes muy fuertes de agua, y la producción de oliva, o sea, la planta es muy noble porque no se muere, pero la producción depende depende en buena medida de la cantidad de agua que recibe la planta. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es cómo tienes un reto que está basado en la estrategia de generación de valor agregado y de mercados, y ahí hay una serie de retos de innovación para diferenciar el producto, que es como vamos a decir la agenda eje del proyecto, y luego hay una serie de retos que uno va identificando y que superan la iniciativa y que están más anclados en la comunidad. Y ahí es donde empieza uno a construir estos elementos de diálogo para atender los diferentes retos, unos de manera más puntual y otros pues de manera, vamos a decir, más de largo plazo, como este tema del agua. O este tema que platicábamos del caso de la vainilla. Pero bueno, ese es un poco el esquema de los proyectos. Estamos ya por terminar. La verdad es que el tema de la pandemia sí generó un pequeño desastre en la continuidad de los proyectos, se nos fueron alargando. También hay que recordar que en la innovación social, igual que en prácticamente todas las pymes, es importante señalar que el presupuesto más o menos es por 2 y el tiempo por 3 sobre la planeación inicial. Es decir, siempre hay más retos y más cosas que atender y más dinero que meter. Y siempre a la hora de que empieza uno a construir, pues el tiempo es más largo y se requiere pues un trabajo más extenso y más intenso, ¿no? Entonces, no asumir que las cosas van a salir como si fuera un plan ideal de los que normalmente hacemos, vamos a decir, tipo fondo serio, ¿no? Aquí sí hay que meterle variantes al presupuesto y sobre todo al tiempo, ¿no? Porque construir estas cosas lleva. Sí, perdón. Sí, perdón. Tenemos otras preguntas. Nos preguntan qué profesiones consideras tú que deben de involucrarse en el desarrollo de proyectos de innovación social. Eso sí, hay organizaciones nacionales o internacionales que se puedan ver en el desarrollo de los proyectos y existen muchos proyectos productivos, no solamente en el estado de Hidalgo, sino también en otras regiones, que como proyectos productivos arrancan, pero después requieren de un seguimiento, y si a eso nosotros lo podemos sumar a un proyecto de innovación social. Digo, nosotros como comunidad, correcto, un sistema. Sí, a ver, la primera es, ¿quién le puede entrar? La respuesta es todo, por eso es social. El tema es que cuando uno se mete, pues uno parte de las capacidades que uno tiene. Y cuando vas viendo el problema al que te enfrentas, pues ahí es donde entra este esquema de la red y de la articulación. Pues tú tienes que ir definiendo qué es lo que tú o tu grupo no tiene, y te tienes que ir haciendo llegar de esas capacidades que son necesarias para el desarrollo de la iniciativa. También, como todo en los sistemas, pues las iniciativas pueden ser desde muy puntuales hasta muy ambiciosas. Y en esa medida, pues entre más grande la cancha para innovar, pues mejor condición hay que tener. Y no sé si algunos de ustedes cuando veanlo un poco con el campo para la innovación, que es un concepto que no mucha gente trabaja con él, tiene que ver con la definición del alcance de la iniciativa. Y compárenlo con el fútbol. Si los niños juegan en una cancha pequeña, cuando los avientas a jugar a la cancha grande, pues no juegan igual. Se ven muy mal, no sé si me doy a entender. Y lo mismo pasa con los grandes, ¿no? Si ustedes medio juegan fútbol y juegan en fútbol 7, cuando los avientan a hacer sprints de 30 metros en un pase largo, pues empiezan a escupir pulmón. Y eso nos va a pasar de manera igual en la innovación, ¿no? Si uno escoge la cancha mal,
a las capacidades que uno tiene, pues lo más seguro es que se te chorree la iniciativa. Entonces, muchos de los proyectos de emprendimiento social tienen alcances que no corresponden con las capacidades iniciales. No quiere decir que no se puedan construir, pero tarda tanto en construirse que ves los ejercicios abandonados. Entonces, tristemente, nosotros hemos visto un montón de naves abandonadas, iniciativas y un montón de cosas en donde se les otorgaron recursos, pero no tuvieron la capacidad suficiente de desarrollar lo que se requería en el tiempo planteado por el proyecto. Y al final, pues se terminó abandonando de manera natural. Referencias, las que quieran. En realidad México va muy tarde a esto, pero cuando digo muy tarde es muy tarde. Van a encontrar muchas referencias europeas, pueden buscar las referencias en los países también subdesarrollados. O sea, hay como dos aproximaciones a estos. Hay una aproximación muy de países subdesarrollados, los enfoques, por ejemplo, de la India, de Malasia, en toda esa parte del sureste asiático muy interesantes, y hay otra aproximación más de países desarrollados. Yo donde he encontrado mucho eco o muchas referencias valiosas, busquen los países del Commonwealth, son muy compartidos. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, ellos tienden a compartir toda su información, modelos, tienen esquemas mucho más abiertos que a lo mejor donde van a encontrar casos muy interesantes, como en la India o Bangladesh, y luego no te dicen cómo. Entonces, la verdad es que hay muchísimo ya hecho. Lo importante es que, como decíamos con el tema de las oportunidades, ¿no? Pues, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Y cómo puedo empezar. Entonces, ahí hay que empezarle a buscar. Nosotros la recomendación más grande, pues, es que hay que entender en dónde está uno parado, tanto desde el punto de vista de la comunidad con la que se está trabajando, como desde el punto de vista de las capacidades que se tienen de inicio y disponibles. ¿Y cuál era la última pregunta? Se me fue ¿Vale? La tercera pregunta, ¿cuál era, Toño? Las soluciones más adecuadas de donde participa la innovación social como una alternativa. O sea, ¿en qué tipo de proyectos me preguntan o nos preguntan? Pues el tipo de proyecto es lo que esté cerca de tu corazón, es decir, ¿qué reto quieres atender? Tristemente, este país tiene demasiados retos sociales. Durante el último tiempo y ahora con esto de la pandemia se nos van a acrecentar varios de ellos, pero tenemos varios retos sociales. Uno de los problemas, bueno, no problemas, pero de las limitantes que yo veo a veces de las aproximaciones del gobierno, es que buscan la misma solución a rajatabla. Y esa solución, pues cuando uno aplica la rajatabla, tienen el problema de que hay lugares donde van a funcionar muy bien y lugares donde van a funcionar muy mal, porque no toman en cuenta la dinámica local. Entonces, no son innovaciones sociales, son programas de gobierno. Y ahí es donde pues, un poco uno los puede tomar o no, pues en la medida en la que sí se adecuen y resuelvan la necesidad que tiene esa comunidad. Entonces ahí es donde justo es este esquemita de innovación de cuádruple hélice centrada en la sociedad. Y regreso al punto, ¿no? Qué bueno que está el programa de gobierno y qué bueno que ahí está, pero pues ¿quién lo va a asimilar a la generación del resultado que genuinamente se busca? Así es decir, el seguimiento y las interacciones sociales que se generen después de los proyectos de innovación corresponden precisamente a los grupos sociales, ¿no? Sí, y lo que estamos buscando es que otra vez se ancle en el sistema de innovación con este modelo distribuido, porque no lo puede cargar una sola entidad. Digo, eventualmente sería ideal, ¿no? Que estuviera la Agencia de Innovación Social del Estado de Hidalgo y que ellos coordinaran todo, pero la verdad es que nosotros vemos más un modelo distribuido. Si alguien en la universidad cree que su incubadora le puede entrar a estos temas, pues ellos serán, nosotros lo que platicábamos con Sidnova es este esquema de la construcción de hubs. Y cómo estos hubs pueden año con año ir trabajando un puñito de iniciativas, ¿no? 4 o 5 iniciativas y recibir los apoyos que da el gobierno del estado a través de diferentes dependencias para empezarlas a impulsar, ¿no? La verdad es que tampoco se necesita tanto dinero, es más un tema de trabajo
ordenado. Y sí, ¿cómo decirlo? La sensibilidad local es muy importante, porque pues nosotros no tenemos la sensibilidad allá de las comunidades de Tenango, ¿no? Y sí va uno maravillado y trabaja, pero no las acaba uno de entender. Y no son las mismas que las que vamos a ver en Los Olivos, ¿no? Ni las que vamos a ver en Fontezuelas, ni las que vamos a ver en otros lugares, ¿no? Entonces sí es relevante, ¿no? Y es muy local, porque a lo mejor uno dice, no, es que son los mismos. No, fíjate que esta es una comunidad de mujeres que se están enfrentando al patriarcado del ejido, que es radicalmente distinto de unas mujeres que no se tienen que enfrentar al patriarcado del ejido. Entonces ya nomás con eso, la forma de trabajar va a ser muy distinta. Así es. Pues parece ser que ya no te he dado muchas preguntas, al contrario, hay muchos buenos comentarios, Toño, sobre las interacciones sociales, sobre la forma de organización de la innovación social, y bueno, pues nos queda claro que la sociedad juega un papel muy, muy importante en cualquier tipo de proyectos y la organización. Pues agradecemos mucho a Toño Tajonar, presidente de InMovimiento, una consultoría especializada en proyectos de desarrollo e innovación social. Gracias, Toño. Y por favor, vamos a escuchar la intervención de Alejandro Franco Segura, que es nuestro director de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de SIDNOVA en el estado de Hidalgo, y para poder proceder al cierre de esta charla. Adelante, Alex. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de antemano a Antonio Tajonar, que además de que ha compartido el día de hoy información relevante a lo que es la innovación social, también ha venido compartiendo con nosotros en el Consejo de Ciencia algunas acciones ya de un tiempo importante, desde el tema de las agendas y ahora pues trabajando también temas de innovación social. Y también agradecerles a todo el foro. La verdad es que la asistencia ha sido importante. Agradecer a las universidades de las diferentes regiones, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, los politécnicas, que también se encuentran algunos de ellos por acá, las escuelas de educación media superior, y algunos funcionarios y servidores públicos del gobierno del estado, así como de organizaciones de la sociedad civil, que alcancé a ver ahí algunos, a Montiel y algunos otros que ubico, a Rosa María Muñoz, que también por aquí anda. Pues agradecerles a nombre del maestro José Alonso Huerta que continúen conectándose a nuestra estrategia de SIDNOVA Talks. Una estrategia que cada semana tenemos pues una visión y una perspectiva de lo que es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y sus diferentes efectos, impactos y relevancias en cada uno de sus ámbitos, ¿no? La próxima semana también invitarlos, el próximo miércoles en punto de las 12, estará con nosotros el doctor Medina Tanco. Algunos de ustedes lo ubicarán o reconocerán por los proyectos que se están generando aquí en el estado de lanzamiento de globos estratosféricos, ¿no? Hay uno muy famoso ahí que hizo con el gobernador hace ya poco más de un año, y a partir de ahí se detonó una estrategia de trabajo, incluso con algunas universidades politécnicas y algunos involucrados también de institutos tecnológicos, como por ejemplo el de Huichapan y la Metropolitana de Hidalgo, pero que independientemente de esa relación, esa vinculación, pues es un proyecto que está generando una relevancia por el carácter del acceso a la estratosfera y al espacio, ¿no? Justamente nos compartirá la oportunidad que tiene Hidalgo en el acceso al espacio y las oportunidades y desarrollos que se pueden generar a partir de estos vínculos con la Universidad Nacional Autónoma de México, que el doctor Medina Tanco pertenece al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero también el vínculo que hay con la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Francesa, que es con quien se está trabajando estos proyectos, para que también inviten a sus colegas de los diferentes sectores que están vinculados en sus universidades, los rectores que también nos acompañan el día de hoy, pues que puedan ahí vincular a sus investigadores. Y bueno, seguramente, al igual que la charla del día de hoy con Antonio Tajonar, también será una charla muy relevante. Pues agradecerles nuevamente a nombre del SIDNOVA, del maestro José Alonso Huerta y de la Dirección de Desarrollo Científico. Agradecer también la coordinación ahí a Antonio, a Toño, a Leo y al equipo de la dirección. Toño, muchas gracias. Antonio Tajonar, gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde todos. Gracias, buenas tardes. Una última cosa, Toño, ¿nos podrías dar tu contacto, por favor? Hay algunas preguntas sobre incubadora de empresas de las universidades tecnológicas y de la Universidad La Salle que quisieran contactar contigo. ¿Nos podrías dar tu contacto?
Sí, claro, aquí en el chat les pongo el correo. Mi correo es tajonar@innovimiento.org. Aquí lo tenemos y el teléfono de la oficina es el 55 84 21 4400. Todavía andamos en modo virtual, entonces digo, siempre habrá quien les conteste porque está direccionado al teléfono de alguien el teléfono, pero si alguien prefiere por teléfono, ahí puede marcar y deja sus datos y con gusto me comunico con ustedes, o me pueden mandar un correíto directamente a mí. Y pues bueno, por supuesto, nuestro sitio web pues está metido ¿Dónde está? Muchas gracias, Toño. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Gracias a todos.